Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Arnoldo Kraus, Jacqueline Pechard y Ana Barahona vamos a hablar de cómo la bioética puede salvar al mundo. En particular, ¿qué tenemos que hacer los ciudadanos para resolver este terrible problema del cambio climático? Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. ¿Cómo podemos crear conciencia en las personas para que juntos cuidemos y salvemos al planeta de la destrucción que el mismo hombre está provocando? Si el ser humano no se compromete y toma acciones para revertir el daño de la Tierra, es indudable que haya graves consecuencias que en 1 o 2 décadas afectará no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones. Para hablar de este tema, de qué tenemos que hacer en concreto para literalmente salvar al mundo, y sí suena exagerado, pero no lo es, le doy la bienvenida al doctor Arnoldo Kraus. Él es especialista en bioética. ¿Cómo estás, Arnoldo? Muy buenas noches. Gracias, Leo, por invitarme. Muchas gracias. Encantado de que estés con nosotros. También está con nosotros Jacqueline Pechard. Ella es doctora en Ciencias Sociales. Jacqueline, qué gusto tenerte de regreso. ¿Cómo estás? Leo, qué gusto. Buenas noches. Y Ana Barahona, ella es doctora en Ciencias Biológicas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Pues déjame empezar contigo, Arnoldo, porque tú eres, ahora sí que como dicen los argentinos, vos sos el culpable. Vos sos el culpable, che, de este programa. Argentina no es una buena palabra en este momento, después de nuestro glorioso equipo de fútbol, pero bueno. No, bueno, ellos hicieron lo que tuvieron que hacer y se acabó, ¿no? Los argentinos. Bueno, pero yo digo que tú eres el culpable porque al tú haber coordinado este libro que presentaste aquí el otro día, quedamos de hacer una mesa de qué se necesita hacer, o sea, qué ya recomendaciones específicas de lo que tenemos que hacer para salvar al planeta, aunque suene exagerado, ¿no? No suena exagerado, Leo. El subtítulo del libro es quizás lo más importante, sí. Manifiesto por la Tierra. Sí. Quienes escribimos ahí, Jacqueline, Ana y varios compañeros más del Seminario de Cultura Mexicana, todos somos miembros del Seminario de Cultura Mexicana y todos, aunque no parezca, somos mayores de 60 años. ¿Por qué digo eso? Porque tenemos la posibilidad de comparar lo que sucedía hace 20, 30 o 40 años con nuestra casa, con nuestra ciudad, con nuestro país, con lo que ahora vemos. Tú usaste la palabra salvar el planeta, es correcto. Nosotros lo intitulamos Manifiesto por la Tierra, en favor de la Tierra, con mayúscula, por supuesto. Sí. Cuidar nuestra única casa. De ahí que nos hayamos reunido varias personas. El único experto en este tema es quien hace la presentación del libro, que es el doctor José Sarucán. A quien le mandamos muchos saludos. Ha estado con nosotros varias veces. Que en cierta forma Jacqueline, Ana y yo coincidiremos que es un pequeño homenaje muy chiquito que le hacemos después de cómo fue despedido sin ninguna medida educativa de la comisión, gran comisión que él ha dirigido durante muchos años, la Comisión Nacional de la Biodiversidad. La CONABIO, sí. La CONABIO. Así que nos hemos reunido, Jacqueline, contigo, con Ana, para hablar un poco de qué hacer. Ya no sé si salvar al planeta, pero por lo menos detener el deterioro al cual nos enfrentamos día con día, y parece que la humanidad en general no es consciente de ello. Fíjate que me gusta mucho esto que dice Arnoldo, Jacqueline, de que ustedes son mayores de 60 años, porque parecería que este tema es de chavos, ¿no? De jóvenes. Son los jóvenes los que están preocupados por el planeta, ¿no? A nuestras generaciones ya nos tocó negarlo y ya vamos de salida, ¿no? No es cierto. No, yo creo que la generación nuestra tiene una mayor responsabilidad que los jóvenes. Los jóvenes están viendo hacia adelante, es decir, lo que son los efectos de la depredación de la que ha sido objeto la tierra, de la que ha sido objeto nuestra naturaleza, en buena medida por las formas de vida que hemos desarrollado algunas partes de la sociedad mundial, y particularmente creo que quienes hemos tenido la posibilidad de ver los llamados hacia meter algún tipo de correctivos a esta depredación de la naturaleza,
somos los que tenemos una mayor responsabilidad frente a la necesidad de identificar estos cambios, los cambios que son necesarios y que además en la reciente cumbre mundial en Egipto, pues lo que nosotros vimos es de qué manera siguen aplazándose las soluciones mundiales, globales, para atender este problema. Y ya se señaló en esa cumbre que tenemos apenas este decenio, de 2020, para poder efectivamente frenar los efectos invernadero sobre el medio ambiente y para evitar la mayor destrucción de nuestros ecosistemas. Así es. Entonces creo que aquí habría que hermanar sobre todo el conocimiento científico que se tiene sobre las medidas que hay que emprender y por otro lado un compromiso ético, un compromiso moral con cómo hacer esta convocatoria, digamos, a grandes organizaciones y a grandes grupos sociales para que podamos efectivamente exigir a los gobiernos y también a las grandes empresas corporativas para que puedan efectivamente hacer lo que les corresponde, no solamente en materia de apoyar a los países que se han visto más afectados por el cambio climático y por la destrucción de los ecosistemas, sino el compromiso de los países más desarrollados con ofrecer financiamiento para... Así es. Ana, el tema es diagnóstico del cambio climático está sobrediagnosticado, ya todo el mundo sabemos, ¿no? De qué se trata. Sí. Aunque sigue habiendo unos cavernarios ahí negacionistas que francamente pues, tienen una agenda política más que científica. En ese sentido, yo creo que más que allá hablar del diagnóstico, que como digo, ya todos lo hemos... Por lo menos todos se ha socializado mucho que sí hay un problema, ¿no? en el mundo. El tema es de soluciones. Ya no hablemos, por favor, de diagnóstico, hablemos de soluciones. En ese sentido, entremos en materia, Ana. A ver, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer un ciudadano común y corriente como el que nos está viendo para contribuir a solucionar este tema? Sí, mira, desde el punto de vista de las ciencias y la tecnología, bueno, el problema no se va a resolver solamente así. Tenemos que dar un debate también dentro de las humanidades y particularmente dentro de la bioética para llamar la atención de que la humanidad no puede comprometer el legado a las siguientes generaciones de sus el bienestar que nos proveen los ecosistemas. Entonces es un imperativo ético de verdad llamar a esta reflexión. ¿Qué hacer? Mira, desde el punto de vista de donde yo estoy, que es la educación, yo trabajo en la universidad, es imperativo tener materias de educación ambiental en todos los niveles, desde niveles de primaria, secundaria, obviamente bachillerato y educación superior. Ha habido muchos foros, ha habido muchas convenciones internacionales que han llamado sobre este punto y como tú dices, la evidencia es apabullante, ¿no? Esto ya estamos casi en un punto de no retorno. Pero, sin embargo, hay la esperanza de que con educación y con diálogo y con esta idea de socializar el problema a otras capas de la sociedad que sean conscientes de lo que estamos generando. Por ejemplo, el movimiento que se dio hace poco de no usar bolsas de basuras en el súper, de cuidar el agua, todo este tipo de acciones que podemos llevar a cabo desde nuestras casas, desde nuestra escuela, concientizar para cada vez más cuidar efectivamente aquellas cosas, porque obviamente hay cosas que al ciudadano le vienen demasiado grandes, como por ejemplo los modos de producción capitalista, la mercantilización de absolutamente todo, pero hay cosas que como ciudadanos sí podemos hacer y sí va a hacer sí puede hacer una diferencia. En ese sentido yo sí llamaría a que se incluya cada vez más la educación ambiental en las escuelas, tanto en el currículum, en la currícula escolar, como en actividades extracurriculares. Para empezar, eso sería lo que yo quisiera decir. Ana, tengo la impresión de que se ha avanzado mucho en eso, ¿no? O sea, cuando yo era joven, pues no existía esto en el currículum. Ahora, pues entiendo que ya es casi obligatorio, ¿no? En la educación pública y privada, ¿no?
Bueno, se han incluido estos temas desde las reformas educativas, si mal no recuerdo, de 1996, con la gran modernización educativa que se llamó, pero parece que no es suficiente, parece que tenemos que tener muchas más herramientas educativas que socializar en todos los niveles, como yo digo. Por ejemplo, yo trabajo en la Facultad de Ciencias y no es reciente, pero tampoco es de hace demasiado tiempo, que tenemos contenedores para las boquillas de los cigarros, para el reciclado de los materiales, donde están los plásticos, etc. Y realmente sí tenemos que transitar a una sociedad que consuma menos plásticos, por ejemplo. Todos estos contenedores para la comida, para llevar, ahora que estuvo la pandemia, por ejemplo, pues fue un gran tiradero de plástico hacia el medio ambiente. Los popotes, por ejemplo, ya se hizo una campaña hace recientemente sobre estas pobres, era una imagen conmovedora de una tortuga en el mar, atravesada con unos popotes. Y estando a punto de morir. En fin, ya hay popotes biodegradables de bambú. En fin, sí tiene que haber todo este tránsito a usar, por ejemplo, menos plásticos, a consumir menos cosas, incluso a tener una forma de alimentación sustentable. Sabemos, por ejemplo, que las vacas y la producción de carne, pues producen mucho metano que echan al ambiente. Entonces, si nosotros tuviéramos un cambio en nuestra forma de alimentación más sustentable, por ejemplo, de ingerir menos carne y más verduras, más hortalizas, más frutas, más pescados de granja, pues podríamos hacerle mucho mejor al ambiente que todas estas emisiones. Es que está dificilísimo, ¿no? Porque, a ver, yo soy carnívoro, pero y lo he presumido acá, me cuesta mucho trabajo dejar la carne, sobre todo la de res, ¿no? Me encanta, pero ¿cómo me convencerías, Arnoldo, ¿no? De decir, a ver, Leo, sí te gusta, pero ya bájale, no por tu colesterol y tus triglicéridos y eso, ¿no? Sino ya bájale porque estás haciéndole un daño al medio ambiente. Bueno, lo de la carne es un pequeño problema. Sí. Hay muchos más problemas. La producción de metano, que es a partir del excremento de la carne, de las vacas, perdón, es inmenso. Y el metano es un contaminante muy alto. Pero hay muchísimas cosas que podríamos señalar. Y yo, retomando un poco lo que decía Jacqueline y retomando lo que decía Ana, pues soy escéptico. Yo soy absolutamente escéptico. El mundo yo lo divido en dos. Lo divido en la gente que tiene posibilidades económicas y quienes no tienen posibilidades económicas. Sabemos que hay 3.700 millones de personas que sobreviven entre 3 o 5 dólares al día. Esa es casi la mitad de la población. Somos 8.000 millones. Pero esos contaminan menos, ¿no? A eso voy. Pero ¿cómo contagiarles a ellos la bioética cuando para ellos la palabra central es supervivencia? Claro. Que es la palabra central de la bioética. Luego, si hay tiempo, bordo sobre ese tema. A las personas que tienen que sobrevivir el día, hablarles de bioética y de cuidar la tierra y de no comer carne y de no usar plásticos, que debo de decir, quizás la gente no sabe por qué no se reciclan los plásticos. No se reciclan porque es mucho más barato producirlos que reciclarlos. Sí, claro. Esa es una parte de nuestros errores. Ahora, yo siento que la humanidad es contumaz, es decir, persiste en el error. El libro que nos reúne ahora es un homenaje, en cierta forma, al que se escribió hace 51 años de una persona apellidada Potter, que le llamó Bioética, un puente hacia el futuro. No está traducido al español, pero él hablaba de la palabra supervivencia. Estamos ante una afrenta de tal magnitud que nos cuestiona si vamos a sobrevivir como especie. La respuesta es sí. Hay muchísimos elementos. O sea, no hay duda al respecto. Para mí no. No, yo tampoco, pero todavía hay negacionistas, ustedes lo saben. No sé qué diga Jacqueline, pero yo luego abundo después de Jacqueline. Pero hay incontables elementos que me hacen mal pensar. Rápidamente, Jacqueline mencionó la reunión en Sharm el Sheikh, COP27, que terminó noviembre 6. ¿Quiénes no asistieron, que deberían haber asistido? 3 países. 2 de los más contaminantes del mundo, que son China e India, se negaron a asistir. El tercero es Rusia, que ahora lo dejamos al lado por todo lo que lamentablemente sabemos que sucede. Pero si 2 países
fundamentales no asisten, como sucedió en los acuerdos de París hace 3, 4 años, que Trump no firmó los acuerdos de París, ¿dónde depositarnos? Quienes más sufren, y ahora le dejo la palabra a Jacqueline, son los países pobres, que son los que menos contaminan. Luego podremos hablar de los vertederos de basura. Pero eso que le pasa a los países también pasa en las personas. Yo no tengo la menor duda que yo contamino mucho más, pero de lejos. Y tengo una huella, ¿no? Como les dicen, de carbón, mucho mayor que alguien como esas poblaciones que tú dices que apenas sobreviven, ¿no? Bueno, lo que tú y yo consumimos y dejamos en la basura es incontables veces mayor que las personas pobres que no tienen cómo consumir porque no tienen dinero para hacerlo. ¿Y has visto cómo la basura en Estados Unidos? O sea, todavía más. Nosotros producimos un chorro de basura, pero si ves la basura que generan los de Estados Unidos, y eso, es una Leo, bestialidad. ¿hacia dónde va eso? Va hacia los vertederos que están en los países pobres de Asia, de África, Turquía, incluso en México. Podemos ir a Todos los Santos y ver el vertedero que hay ahí de basura en Todos los Santos, que los vertederos son plásticos, son computadoras viejas, son elementos que ya no sirven de los países ricos, que además, lo digo, no hay tiempo de comentarlo más, pero la generación de epidemias en esos vertederos de basuras es tremendo. Sirven de caldo de cultivo todos esos plásticos viejos para incontables bacterias y parásitos que enferman a las personas pobres, no a las personas ricas. Jacqueline. Bueno, yo creo que una cosa que es importante es ver el tema no solamente de lo que podemos hacer individualmente cada uno de nosotros, ¿no? Sino de lo que podemos hacer socialmente. Es decir, cómo podemos organizarnos de manera que el tema esté en la agenda, de manera que quienes tienen voz puedan efectivamente reproducir esto. Es decir, en este sentido creo que tiene que enlazarse esta demanda por la defensa de la tierra, la defensa de la sociedad, la defensa de los individuos, tiene que vincularse con el tipo de régimen político con el que tenemos, con el tipo de actores políticos con los que nosotros convivimos. Creo que una de las cuestiones fundamentales es comprometer a los partidos políticos. En los distintos momentos en que hay elecciones en los países, es el momento, creo yo, para comprometer a los partidos políticos en este tipo de... En la agenda. En la agenda. Es decir, creo que en buena medida, decía Arnoldo, bueno, pues a la cumbre del cambio climático no asistieron los grandes países que son productores de este deterioro ambiental. Y sin embargo, lo que nosotros vemos es de qué manera las sociedades y las organizaciones de la sociedad están dándole vida a esas cumbres para que... Pero mira, Jacqueline, yo he tenido la fortuna de visitar tanto Pekín como Delhi. Es insoportable estar en esas ciudades por la cantidad de contaminación que hay. Y no pasa nada porque son sistemas políticos muy cerrados, ¿no? En donde no hay una presión social para el gobierno para decirle, oye, resuelve esto porque nos estamos ahogando. Efectivamente, por eso tiene que ser una cuestión global. Es decir, la demanda tiene que articularse alrededor de un espacio de deliberación, de un espacio de debate que pueda ser internacional. Entonces, esta es una convocatoria, sobre todo a los países que tienen más recursos. Pero, a ver, Jacqueline, ahí está el problema, que no hay gobierno internacional, no hay esas organizaciones internacionales. Los países siguen defendiendo sus intereses nacionales y China e India se pueden dar el lujo de decir, no voy, y háganle como quieran. Sí, pero por ejemplo, en India puedes tú tener ciertos grupos de la sociedad civil que sí están demandando este tipo de soluciones y estas se pueden vincular de otros países. Entonces, pues yo creo que ahí quien tiene la voz cantante son pues, los países que tienen no solo mayores recursos, sino mayores posibilidades de convocar a estos otros países para que al ser un problema global, pues tiene que haber una solución global. Así es. Y entonces la presión social también tiene que ser global. Y no está fácil, como que articular esos intereses en la globalidad. Ana, ¿tú cómo ves? Ana Barahona. Pues sí, tomando en cuenta lo que acaban de mencionar, es que el problema
efectivamente es un problema que nos atañe a todos, pero no solamente a los seres humanos, que es como comúnmente se ve el problema. Sí. Atañe a todos los seres vivos del planeta. Por eso es que decimos que lo que está en riesgo es la vida planetaria como la conocemos. Entonces, ¿qué es lo que los gobiernos que ahorita mencionaban, si China no va a la cumbre? Pues es que sus ciudadanos a lo mejor no se están muriendo, pero hay especies que se están muriendo todos los días, en todo momento, los seres y como no tenemos a dónde irnos, no nos podemos ir a la Luna, ni a Marte, ni a ningún otro planeta, pues tenemos que resolver el problema aquí y ahora, y no pensar que solamente somos nosotros, sino somos, como yo decía hace rato, el legado ambiental que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Yo, por ejemplo, estoy muy preocupada por mis nietos. ¿Qué tierra les vamos a dejar a estas generaciones? ¿Qué recursos medioambientales van a poder utilizar en su beneficio, igual que lo hicimos nosotros en nuestro momento? Porque obviamente los ecosistemas nos proveen del aire, del agua, de los alimentos, del cobijo, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a dejarles a las siguientes generaciones? Y entonces, obviamente, el punto es no solo pensar en los seres humanos, que yo creo que es una visión incorrecta, pero que también es una concepción que yo diría que es internacional, sino las otras especies de seres vivos que han evolucionado a la par que nosotros y que somos producto de un proceso evolutivo que se ha dado a lo largo de miles de millones de años. Y eso es lo que está en riesgo en este momento. A ver, déjenme introducir el tema de la cantidad de seres humanos que somos. Acaba hace un mes, creo, de nacer supuestamente el ciudadano 8,000 millones, ¿no? Somos muchos. La Tierra creo que no puede aguantar tener tantos seres humanos, sobre todo cuando se está desarrollando países como China e India, ¿no? Entonces, ¿qué opinan ustedes desde el punto de vista de la bioética, Arnoldo, en esta idea de dejar de tener hijos, por ejemplo, de pasar a tasas de natalidad negativas, como responsabilidad frente a este problema? Bueno, China durante muchos años tuvo la política de un solo hijo. De un solo hijo. Y ya la cambió, ya no la tiene. Que a mí como liberal me parecía terrible. Bueno, a ver, es que esos son los dilemas, dilemas morales que me parecen muy interesantes. Estamos hablando de China, un país en donde el poder es absoluto de quien lo ejerce. Sí. Ahora hubo una pequeña manifestación en su contra de Xi Jinping, Sí. pero es un país que ejerce un poder absoluto y donde no hay cómo reclamar. Ahora, vemos a parejas jóvenes en México y en todo el mundo que han decidido no tener hijos. Sí. Y lo deciden yo creo que con cierta inteligencia. Por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Así Porque si miramos a una década y 2 décadas, que es parte de lo que nos tiene aquí reunidos, y que son las advertencias de la bioética, y que ahora agrega un poco Ana, pues claro, no solo somos los seres humanos los que estamos en peligro de extinción. Sí. Hablamos del agua, hablamos de los animales, de los insectos, de todo lo que convive y vivimos en la Tierra. A eso se dedica la bioética. No he dicho que es bioética, lo voy a decir brevemente. Sí. Bioética tiene dos palabras, bio, biología, y ética, filosofía. Hay que unir el conocimiento biológico al conocimiento filosófico. Ya nos han dicho de esto hace mucho tiempo. Hace 50 o 60 años, es un libro que me gusta citar, que sí está traducido al español, que se llama Las dos culturas, en donde el autor, un gran novelista, matemático y filósofo también, nos decía: está separado el humanismo de la ciencia, la biología y la ética, que es este libro, Bioética, que es un término, como ya dije, que se creó hace 51 años, pretende unir el conocimiento científico con el conocimiento biológico. Y no lo hacemos. Somos una especie que somos sorda. La advertencia de Potter, que es el autor del libro, tiene 51 años, pero ya se habló de esto hace mucho tiempo. Lo hizo un pastor alemán antes del nacionalsocialismo, Jarr se apellidaba Fritz Jarr, que él fue el que creó la palabra bioética. Que somos una especie que no oímos es correcto. De que a lo mejor Kant tenía razón cuando decía que el mal está determinado ontogénicamente, pues también es quizás cierto. Pero lo que es increíble es que la cantidad de conocimiento que hemos acumulado la desdeñemos.
de que estamos en peligro del 1.2 grados centígrados que tenemos ahora. Sí, si sí, llegamos sí. a 2 grados en una década. No, y 3 sería... Y a 3 en 2 décadas, Sí. se acaba el mundo. Dijiste Nueva Delhi. Nueva Delhi estuvo este año a 49 grados de Sí, temperatura. y no sabes la contaminación que hay en Delhi. Eso es no puedes respirar. Pues hablan de espantoso. 4.500, no sé qué grado sea, pero sí, 450, perdón. No sé si sean nuestros IMECAS, pero Sí, sí, yo he sí. visto las fotos y no ves más allá de 3 metros. Es espantoso. Pero a ver, regreso al tema de la cantidad de seres humanos que... Tú tienes hijos, ¿verdad? Tengo ¿No? hijos, tengo Sí. nietos también. Tienes. Si hoy estuvieras en esta decisión de tener hijos, ¿tendrías hijos? No, no tendría hijos. Fíjate lo importante que estás diciendo. Tácito. Hoy, viendo y tú esto, supongo que adoras a tus hijos y los quieres mucho y es parte fundamental de tu vida, pero hoy, y se van a enojar mis hijos, Sí. mis nietos, no los tendría, porque en una década o 2 décadas, que son las que anticipan las personas que saben más que nosotros, la Tierra va a seguir, el cascarón va a seguir, Sí. pero nuestra especie, más los animales no humanos, más el agua, etcétera, 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 probablemente en 2 décadas ya no estemos acá. Y no es muy lejos 2 décadas, está a la vuelta de la esquina. a ver, voy a hacer esta pregunta a nuestros invitados, pero tengo que hacer una pausa. Así que tienen chance de pensar. Pero qué duro lo que nos dice Arnoldo, la verdad hay que decirlo, pero muy interesante. Regresamos en un momento más. Bueno, regresamos. Estamos teniendo una charla muy, muy interesante sobre este tema del cambio climático y la obligación bioética que tenemos los seres humanos para salvar el planeta, no solamente para salvarnos nosotros, los seres humanos, sino otras especies animales, ¿no? Y le hacía la pregunta en el segmento pasado a Arnoldo, conociendo lo que sabe ahorita, ¿tendría hijos? Y Arnoldo dijo, yo no tendría hijos. ¿Tú qué opinas, Jacqueline? Bueno, yo opino que ¿Tú tiene que tienes haber- hijos? Yo sí, yo tengo 2 hijas, pero Sí. no tengo nietos. Sí. Y mis 2 hijas han decidido no tener hijos. Ah, sí, así, consciente y voluntariamente. Consciente y ¿Por ese tema? voluntariamente. Pues no O- sé, o- no. en buena medida por ese tema, Mira, por el tema interesante. de qué Ajá. tipo de vida les voy a ofrecer Sí. a mis hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces sí tiene que ver con eso, supongo que tiene que ver con Claro. muchas otras cosas que tienen Sí, que ver sí. también con acceso a empleo, con acceso a, digamos, nosotros vivimos mejor que la generación de nuestros padres y sin Sí. embargo nuestros hijos no necesariamente están viendo el futuro como un futuro Sí, que puedan caray. tener Sobre todo mejores los condiciones millennials, sí, de sí. vida de las que nosotros tuvimos. Sí. Entonces, en ese sentido, creo que los jóvenes, pero creo que son los jóvenes de cierto estrato social. Sí, sí, claro, Es decir, claro. si tú te vas Sí, sí. a los grupos sociales más desfavorecidos, Sí. el número de hijos en México sigue habiendo un gran problema, pues, Sí. por ejemplo, del embarazo adolescente, ¿no? Sí, que sí, es sí, un sí, embarazo adolescente que cada vez Pero se el hace tema, más Jacqueline, es preocupante. que sí debe haber un compromiso bioético en el número de personas que somos, de pensar que no podemos irnos a 9,000, 10,000 y seguir con el crecimiento exponencial de la humanidad, ¿no? Pero fíjate que en México, cuando teníamos un incremento poblacional del 3.5, sí hubo una política gubernamental encaminada Sí, hacia sí. más educación, Exitosa, más ¿eh? hacia, bueno, pues una concientización social de Sí. cómo estás contribuyendo tú y cómo estás generando tú condiciones de bienestar para tus propios hijos, o qué Sí. necesitas tú para darles esas condiciones de bienestar. Y esa es una política que se abandonó. Es decir, que ya bajaron los índices de natalidad, pero esto no quiere decir que no deba de haber algo que concientice a la población respecto de cómo debemos de Pero para planear resolver este tema nos tenemos que ir a tasa, porque la tasa de natalidad se puede quedar constante, ¿no? Si todos tienen 2 hijos, las parejas, pues se queda constante, pero tendría que bajar, tendría que ser negativa la tasa de natalidad. Yo creo que no, porque Sí. las sociedades necesitan reproducir su fuerza de trabajo, necesitan Sí. tener jóvenes que puedan efectivamente pues, ser los que puedan tomar las riendas de
de la producción, las riendas de toda la actividad económica en un país. Sí. Entonces tú no puedes llegar a tasa cero de crecimiento, ¿no? Pero yo hablo como de concientización de qué quiere decir más población en el mundo, y eso quiere decir más niveles de consumo, eso quiere decir más producción y sin cambiar el modelo económico, ¿no? de desarrollo. Sí. Entonces, si tú no cambias el modelo de desarrollo, si no hay políticas económicas en ese sentido, pues ¿de qué sirve que tú bajes las tasas de natalidad, no? Exacto. Ana, ¿tú cómo ves este asunto de la cantidad de seres humanos que somos? Es que se dice rapidito, pero a ver, yo cuando nací, pues creo que había en México, si no mal recuerdo, 40 millones de habitantes, ¿no? En los 60 estaremos por ahí, más o menos, ¿no? Ahora somos casi 130, o sea, ¿no? Y uno ve la expansión poblacional de este país, ¿no? Leo, pero ahí antes de escuchar a Ana, quiero agregar algo a lo que decía Jacqueline. Algo terrible que sucede en las sociedades pobres o muy pobres, India es un ejemplo, y en México también puede ser otro ejemplo. Las parejas que cuando van envejeciendo quieren tener muchos hijos para que los mantengan. Sí. Esa es una realidad, Sí. para que los mantengan cuando envejezcan. Sí. Y eso sucede en países pobres y muy pobres, se busca tener hijos para que te mantengan en la vejez. Sí. Y la otra cosa que es una mentira, hablando de... Y que, por cierto, es correcto. O sea, mucha de esta gente, quien acaba financiándolos en su vejez, son sus hijos. Perviven, no uso viven, perviven en muy malas condiciones. Sí. Porque también agregaría rápidamente, antes de que Ana siga, todo el mundo dice que hay alimentos para todos. Sí. Que lo que pasa es que no se distribuyen. Que lo que pasa es que China compra tierras y las tiene para ellos. Sí. Esto dicen el BID y el Fondo Monetario Internacional, que hay comida para todos. Los reto a estas grandes organizaciones que vayan a la Sierra de Oaxaca, a Zacatecas o los países hoy Yemen y hoy Darfur, donde mueren diario por hambre las personas. Entonces, 8,000 millones no aguanta ya la tierra. Eso lo decía hace muchos años Malthus. Lo decía Malthus y lo decía mi queridísimo amigo Francisco Toledo, ya muerto, que por cierto, por supuesto que estaba en contra del Tren Maya, absolutamente en contra del Tren Maya. Decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo le damos de comer a la gente si no hay comida? Pues hay una serie de mentiras muy grandes, sostenidas por estas grandes corporaciones que mencioné anteriormente, y ya me callo. No, y lo de la comida ahorita hay que entrarle, porque no es nada más no hay comida, o sea, es que la gente está comiendo cada vez más proteína. Y la proteína implica, por ejemplo, más recursos. Proteína en países ricos. No, incluso, a ver, en China y la India cada vez la gente está comiendo más proteína. En India menos, porque son medio vegetarianos. En los países pobres no. No, en los países pobres no. Bueno, pero China sacó de la pobreza a 300 millones de habitantes, que es un chorro y qué bueno. Pero eso gente que antes comía sobre todo carbohidratos, ahora están comiendo más proteína. Y qué bueno, por cierto, o sea, no. Pero en nuestro país la gente se alimenta de carbohidratos. Tienes que hacer un programa sobre obesidad. Sí. Y la obesidad conlleva diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, cánceres, etcétera. Aquí no. Aquí la gente come guajolotas. Sí. El pan con el tamal adentro para llenarse el estómago. No, y se lo echan con atole. Pero bueno, a ver, quiero tu opinión, Ana, sobre el tema de que somos muchos. Ya el planeta no aguanta tantos seres humanos. Bueno, antes que hablar de esto, yo quisiera decir que yo no soy partidaria de los contrafactuales. Para mí el hubiera no existe. Entonces, la pregunta de si ahora tuviéramos hijos, pues es una pregunta que en realidad es una falsa pregunta, en el sentido, bueno, pues a toro pasado, ¿qué haríamos? Pues no, yo estoy feliz de haber tenido a mis hijos. El problema es cómo hacer para que las nuevas generaciones estén conscientes de los retos a los que se enfrentan justamente en el mundo como está de poblado. Otra cosa que quisiera mencionar es que se hablaba de especies animales, bueno, pero también tenemos que tomar en cuenta otro tipo de especies, las especies vegetales, las bacterias, los hongos, en fin, hay una gama muy diversa de organismos vivos que conviven con nosotros y, bueno, algunos son patógenos nuestros, algunos no, pero que es importante que sobrevivan a esta inminente catástrofe a la que estamos llevando a los ecosistemas. Uh-huh. Y la pregunta que hiciste, oí la mitad, ¿me la podrías repetir, por favor? No, la pregunta que habíamos hecho es si hoy tuvieras que tomar esa decisión de tener hijos,
si los tendrías en las condiciones actuales. Esa era la pregunta que poníamos sobre la mesa, ¿no? Pues sí, pero es una pregunta muy difícil de contestar. O sea, la respuesta fácil es no, obviamente no los tendría. No, pero Ana, es que, a ver, pero afortunadamente a nosotros no nos tocó hacernos ese cuestionamiento. El tema es que a las nuevas generaciones, como decía Jacqueline, pues ya se las tienen que hacer, ¿no? Tomando en cuenta lo que viene. Es lo que yo decía, porque si nos preguntas a nosotros, pues nosotros ya no podemos tener hijos, y pues ya los tuvimos en su momento. El problema es, como decía yo, cómo concientizar a las nuevas generaciones de que el hecho de tener hijos pues va a tener va a haber posibilidades diferentes a las que tuvimos nosotros para estas nuevas generaciones. Entonces, bueno, ha habido muchos programas internacionales, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando bajó mucho los índices de natalidad, que se ofrecían recompensas en ciertos países para que tuvieran más hijos, pues ahora debe de ocurrir un poco al contrario, ¿no? Un poco que hubiese políticas públicas en el sentido de efectivamente pues convencer a los matrimonios o a las personas que tuvieran menos hijos. Eso es un hecho. Y yo sí quisiera volver a lo de los alimentos. De verdad, a ver, tendríamos que transitar a una alimentación más sustentable o más sostenible. Ahí hay entre la palabra sostenible y sustentable hay todavía cierto debate, pero lo que quiero decir es que sí deberíamos de transitar a modos de alimentación que impacten menos nuestra huella en el planeta. A ver, ahí te preguntaría, Ana, y les pregunto a todos, porque insisto, yo soy ahí sí un cavernario, que me encanta la proteína animal, y es más, cuando no como proteína animal siento que no comí, ¿no? Tengo que echarme o un pollito, un pescado o una carne. ¿Cómo haces cambiar a una persona como yo que toda su vida ha tenido esta alimentación y decirle, a ver, no, ya tienes que comer proteína vegetal? No, bueno, también puedes comer proteína animal que vengan de pescados y mariscos. El gran problema es la carne de res. Desde el punto de vista ambiental es el gran problema. Y según los nutriólogos, Arnoldo me podrá hablar más de esto, con comer carne de res 1 o 2 veces a la semana es suficiente. No tenemos que comer todos los días carne de los 7 días de la semana. Entonces, si podemos transitar, por ejemplo, a comer más frutas, más verduras, más pescados, más mariscos, pues obviamente ahí más pollo, por supuesto, huevos, tendríamos la posibilidad de ir dejando la producción de ganado vacuno, que como decía Arnoldo, son los grandes productores de metano. Digo, y esa es una cosita de mucha. Es que el problema es gigantesco. No, pero algo tenemos que hacer en concreto. Digo, por ejemplo, el tema de los productos del mar, pues yo también he escuchado que se están acabando los cardúmenes de atún, que cada vez es más difícil encontrar camarones, en fin, no está fácil, ¿no? A ver, ¿tú qué opinas, Arnoldo? Pues, es que 8,000 millones somos muchas personas. Que sí, por supuesto que muchas no comen y nosotros sí comemos. Sí. Pero el hambre en el mundo es un problema muy serio. Muy serio. Pero sí es cierto, Arnoldo, que cada vez hay más gente que come proteína. Esos son datos empíricos, que comen proteína animal. ¿Más gente dices? Más gente en el mundo, sí. No lo creo, porque también están los movimientos muy fuertes de los veganos y de la gente que desde el punto de vista ético, te invitan a no matar animales. Esos movimientos están creciendo. No creo que haya una estadística, Leo, de si se come más carne o se come menos carne. Los pobres estoy seguro que comen mucho menos carne. Pero no, yo te lo digo porque, insisto, a ver, el gran cambio ha sido China e India, sobre todo China, donde gente cada vez come más proteína animal. Pero bueno, en fin, tendremos que revisar los datos. Pero vámonos al tema de la bioética. Lo revisamos. No sé cuánto tiempo nos quede, pero yo sí quiero decir algo que para mí es importante, porque tú preguntabas qué hacer. Yo dije que soy escéptico, pero yo tengo una idea para mí muy buena, pero no soy objetivo, por supuesto, que consistiría en que en primero de primaria, segundo de primaria y sucesivamente exista la materia de bioética, que es tan importante o más, así lo voy a decir, me atrevo a decirlo, que las matemáticas, la literatura y la geografía, aunque no compitan, pero para los chicos
de 6, 7, 8, 9 años, escuchar que existe la bioética se me hace fundamental, Sí. porque ellos son los que van a tener que convivir con la destrucción que nosotros hemos hecho al planeta, los que estamos aquí presentes, más los que no nos escuchan. A lo mejor dije mal, no es más importante, pero sí compite con esas materias. Sí, sí, sí. Yo diría que deben de escuchar la materia de bioética, que deberían los maestros... Pero qué, por ejemplo, ¿qué contenidos habrían esa? No es muy sencillo los A ver. contenidos. Es el agua, es la tierra, Ok. es el ambiente, es el vecino, es los árboles que talan en tu colonia, es cuando no hay agua en tu casa y lo que te cuenta la gente. Yo me imagino que una lección magistral sería llevar un campesino en México Sí. que cuente lo que era su tierra hace 10, 20 y 30 años, la de sus abuelos, y lo que es ahora la tierra. Ayer platicaba con unos pacientes de escasos recursos Sí. que prácticamente ya no tienen nada que sembrar del estado de Hidalgo porque la tierra ya no da. Sí, sí, la se tierra la ya se acabaron. acabó. Y en Las tienen que México- dejar descansar a las le tierras. tienen que dejar descansar, rotar, y Sí. en México, caray, hablamos mucho de primero los pobres. Sí. Pero no es cierto, no son primero los pobres. Y no se les ha ayudado a que cambien los cultivos, como sabe la gente que se dedica a la agronomía, a la agricultura, y ya no tienen que cultivar porque la tierra ya no da. Sí. Entonces, escuchar a un campesino que te cuente eso sería una lección magistral, mejor que lo que podemos decir aquí los cuatro en este programa. La materia de bioética debería ser fundamental desde primero de primaria para crear conciencia. Los chiquitos tienen los cerebros hambrientos. Sí. Escucharían y cambiarían, y quizás desde el aspecto primero individual, y dijimos la palabra supervivencia como el eje de la bioética, supervivencia de uno, de la familia, de la sociedad y de la tierra. Si ese uno chiquito lo escucha, quizás contagie al siguiente. No, totalmente. A mí en este tema los que me han movido y contagiado han sido mis hijos, o sea, no tengo dudas al respecto, ¿no? Ellos son los que me han educado en algún sentido, ¿no? Oye, papá, cierra la llave cuando te estés lavando los dientes, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Pues tienen toda la razón, Jacqueline, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Entonces, bueno, yo creo que la parte educativa tiene una perspectiva de mediano y largo plazo, pero yo creo que hay medidas urgentes que tomar, y esas medidas urgentes tienen que ver con una demanda de la sociedad frente a sus gobiernos, frente a los intereses Sí, corporativos. sí. Entonces, yo creo que una cuestión que es muy importante es que se pueda efectivamente poner el tema sobre la mesa, que sea un tema de agenda permanente. Es un tema, pero digamos como de un discurso bastante abstracto, como que no aterriza en los problemas efectivos que esto demanda. Entonces, la educación sí, la educación... ¿Cómo demandar a las empresas, por ejemplo, no? O sea, las empresas están en el negocio de hacer dinero. Así es. Entonces, pues yo creo que la única es por la vía de ciertos niveles de consumo, es decir, Sí. de llamar a, pues ahora un día sin carne, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Sin carne Sí, sí. de res. Ujú. O este tipo de Lo de los movilizaciones, ¿no? plásticos es- Bueno, lo de los plásticos ha hado como una mayor difusión de la ¿Y qué tal necesidad con de el cambiar comercio, los con el comercio plásticos? electrónico que llenas los basureros de cartón y plástico y esas cosas, ¿no? Sí, pero distinguir lo que es cartón y de qué manera esto es biodegradable de Sí, lo que claro. son los que no son biodegradables. Y esto solamente por pues movilización social. Es que yo sí creo que la sociedad tendría que tener esa conciencia, y yo creo que eso es algo que nos falta. Y entonces las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en defensa del medio ambiente, pues esas son las que tienen la voz, Claro. y esas son las que pueden idear ciertos mecanismos para ponerles mayores nivel de exigencia a las empresas y a los gobiernos, que son realmente los que toman. Por lo menos de este gobierno ya ves lo que opina el señor presidente de esas organizaciones, ¿no? Efectivamente, pero ahí siguen las pseudoambientalistas. Pues claro, es que se está echando quién sabe cuántas hectáreas de bosque, de selva ahí en el Tren Maya. Y ni se diga los manglares que se echaron para Dos Bocas, ¿no? O sea, sí. Leo, y agrega, Sí. ¿en cuántos países se construyen ahora refinerías? ¿En No, es cuántos? una locura eso de las refinerías. Creo que ningún país del mundo. No, solo es en que, México. a ver, vamos a la electromovilidad y aquí estamos, ¿no? La idea de que hay que seguir con las energías fósiles. Vamos a una breve pausa, ya regresamos a concluir esta muy interesante charla acerca de qué hacer para salvar el mundo.
Bueno, muy interesante esta charla que hemos tenido el día de hoy con nuestros invitados de cómo salvar al mundo literalmente de pues, la locura que estamos haciendo los seres humanos, 8,000 millones de seres humanos, caray, que bueno, pues han llevado a este cambio climático. Nos quedan muy pocos minutos, Ana. Una conclusión rápida para el público, para nuestra audiencia. Sí, gracias. Este tema del cambio climático y de la pérdida de la vida ha llamado la atención desde los años 90. Se han hecho muchas cumbres, muchas reuniones internacionales y sin embargo el problema no solo persiste, sino que se agrava en cada momento. Yo creo que para resolver este problema que es multifacético se requieren de diferentes órganos de gobierno, como decía Jacqueline, de movimientos de la sociedad civil, de educación en todos los niveles escolares y realmente de realmente pensar que es un imperativo ético el legado ambiental que les vamos a dejar a las siguientes generaciones. No podemos seguir pensando, por ejemplo, que queremos tener frío cuando hace calor o que queremos tener calor cuando hace frío. Debemos de veras de pensar en cosas muy concretas que podemos hacer los ciudadanos, que puede hacer la sociedad civil, que pueden hacer los gobiernos para impedir que este problema vaya cada vez más a un precipicio inevitable. Y como decía yo en un principio, no tenemos a dónde escapar. Ninguna especie del planeta se va a ir de aquí. Todas estamos condenadas a tener este mismo destino. Entonces sí es momento de tomar estas cosas con mucha seriedad. Pues, ¿qué tal la FIFA que aceptó que el Mundial se hiciera en Qatar y le pusieron aire acondicionado a los estadios? ¿Sabes lo que significa eso en materia de combustibles? Es increíble, es increíble. Y hay otra cosa que se está contaminando mucho y que la gente no lo ha mencionado mucho, los servidores. Ahora, por ejemplo, Google está limitando la cantidad de datos que puedes acumular en tus correos electrónicos. Sí. ¿Y esto por qué? Porque ya se dieron cuenta que todo este almacenamiento de datos en los servidores consumen una cantidad de aire acondicionado impresionante. Sí. Es una energía brutal. Entonces, también estamos contaminando a nivel de estos datos que están... Oye, toda la minería de las criptomonedas se basa precisamente en eso, ¿no? O sea, es una locura, la verdad. Estamos locos los seres humanos, de verdad. A ver, Arnoldo, una última conclusión. Una pequeña conclusión. Hablaba de ese libro, Las dos culturas, de C.P. Snow, que nos hablaba del divorcio entre ciencia y humanismo. Sí. De eso mismo habla la bioética, el divorcio de la biología con la filosofía. Mientras que no unamos una y otra disciplina y pensar que el conocimiento no es neutral, porque también siempre nos han dicho que el conocimiento no es neutral. Eso es mentira, porque el que aprieta las bombas de Hiroshima y Nagasaki y permite que suceda Chernobyl es el ser humano. Sí. No nos hagamos tonto, el conocimiento no es neutral. Entonces, ¿cómo concluyo? Hay que unir ciencia con humanismo. Mientras que no lo hagamos, vamos a seguir perdiendo y quizás desaparezcamos. Un mini ejemplo muy sencillo. Los abejorros en España han tenido que subir en altura porque ya no hay cómo subsistir a nivel de la tierra. Ya no hay alimentos, agua, etc. Y al subirse, sobre todo los abejorros que tienen más pelambre que las abejas, pues ya no polinizan a las plantas. Eso es muy grave, no polinizar a las plantas. Sí, claro. No lo sabemos porque no lo sabemos, pero hemos hablado aquí que no solo somos los seres humanos, se mueren los insectos y nos van a cobrar esa muerte de los insectos, la tierra nos los va a cobrar. Claro. Entonces hay que unir, y con esto concluyo para que Jacqueline ponga punto final de oro, a la unión de ciencia con humanismo, y para eso están los chiquitos, y la bioética, insisto, debería ser una materia de primero de primaria y, por supuesto, desde el útero. Y por último, yo creo que podríamos hacer una competencia entre familias de la misma vecindad a ver cuál es la que saca menos bolsas de plástico a la semana. Eso sería una buena idea que se la regalo a la doctora Claudia Sheinbaum para que la implemente. Sí. Pues ahí está. Jacqueline, punto de oro. Bueno, yo creo que dijo Ana que hay un imperativo ético detrás de todo esto, pero yo creo que hay un imperativo
que está ligado al imperativo ético, que es el imperativo de la supervivencia. Es decir, si nosotros no logramos convocar hacia la defensa del medio ambiente y de nuestros ecosistemas, entonces lo que está en riesgo es incluso todo el proceso evolutivo de las distintas especies, es decir, no solamente son los contextos en los cuales se desarrollan las distintas especies, sino el propio proceso evolutivo, y esto es algo que pues pone en riesgo lo que es la supervivencia del ser humano. Sí. En O sea, realidad, ¿no? Entonces, somos una especie que podría entrar en extinción, los seres humanos, ¿no? Pues si nosotros destruimos el hábitat que es nuestra casa común, Sí. que es el planeta, pues claro que sí, estamos Así en es. riesgo. Hijo, qué tema. Bueno, aquí le hemos dado, la verdad, mucha Pero- cobertura. Sí, Ana, ¿tú nos querías decir algo? La extinción de las especies es algo natural, es algo que ha ocurrido durante miles de millones de años. El problema es La que a partir intervención. del siglo XVIII las actividades de los seres humanos han acelerado las tasas de extinción, incluso de la nuestra. Y entonces, Sí. efectivamente, se esperaría que nosotros desapareciéramos de manera natural en X miles de millones de años, o lo que sea, Sí, pero claro. ahora lo estamos haciendo más rápido. Sí, y por mano propia, digamos, ¿no? O sea, O mano, nociva. porque es un Exacto. suicidio, ¿sí? exacto. Híjole, qué tema. Yo les agradezco mucho, Arnoldo, Jacqueline, Ana, muchas gracias que hayan venido y vamos a seguir nosotros en este tema. Le mandamos, por cierto, muchos saludos a José Sarucán, él siempre nos ha ayudado muchísimo, y a Julia Carabias también, que está metida. Gracias a todos ustedes y gracias a usted. Yo lo espero el lunes cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.